Bienvenidos. Hoy nos vamos a meter de lleno en un material que es una verdadera joya, ¿eh? La transcripción de una clase de Derecho Constitucional en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y esto no es un libro de texto, es la ley viva, o sea, discutida en tiempo real. Totalmente. Para entenderla, vamos a tratar a la Constitución de Guatemala como si fuera un organismo. Primero vamos a ver su ADN, o sea, cómo puede cambiar, cómo evoluciona con las reformas. Ajá. Y luego analizaremos su sistema inmune, los mecanismos que tiene para defenderse y para proteger los derechos de las personas. Me encanta esa analogía, de verdad. Porque una constitución no es algo escrito en piedra, no. Es un pacto social que tiene que poder adaptarse. Claro. Y esta clase pues nos da una visión súper práctica de esa dualidad. Veremos esa tensión entre la necesidad de cambiar y la obligación de proteger su núcleo. Excelente. Entonces, empecemos por el ADN. Si quisiéramos cambiar la Constitución, ¿por dónde se empieza? Supongo que no cualquiera puede llegar y decir, oigan, tengo una idea para un nuevo artículo. Para nada. El proceso es muy selectivo desde el inicio. La clase deja clarísimo que solo 4 entidades tienen lo que se llama iniciativa de reforma. O sea, solo ellas pueden proponer un cambio. Exacto. Solo ellas pueden levantar la mano y la lista es corta y la verdad muy poderosa. A ver, ¿quiénes están en ese club tan exclusivo? Bueno, primero el presidente de la República, pero ojo, no solo. Tiene que ser junto a todo su Consejo de Ministros. Ok, el Ejecutivo en pleno. Eso. Segundo, un grupo de 10 o más diputados del Congreso. Tercero, la Corte de Constitucionalidad, que es el máximo tribunal. Y cuarto, que esto es importantísimo, el pueblo. El pueblo. ¿Y cómo funciona eso? ¿Una manifestación en la calle puede proponer una reforma o cómo? No tan así. Es un mecanismo de democracia directa, pero muy formal, ¿eh? Se necesita una petición con las firmas de como mínimo 5,000 ciudadanos. Ah, ya. Y no cualquier ciudadano. Tienen que estar inscritos en el padrón electoral. Es una barrera, sí, pero asegura que la propuesta ya nace con un respaldo popular, mínimo. Entiendo. Proponer es una cosa, pero ¿aprobarla? Eso debe ser otra historia. Y aquí es donde la clase revela algo fascinante. No todos los artículos de la Constitución se protegen igual. Exacto. Y este es el corazón del diseño constitucional de Guatemala. Es como si el documento tuviera un núcleo sagrado, casi intocable, y luego capas exteriores más flexibles. 2 caminos diferentes para reformarla, entonces. Justo. Hay 2 caminos, dependiendo de qué quieras cambiar. Para los artículos más sensibles, los que la Constitución llama pétreos, Pétreos. sí, como de piedra, y reformables por el procedimiento común. Para esos, se debe convocar a una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y qué es exactamente una Asamblea Nacional Constituyente? ¿Como un supercongreso? Algo así. Es un cuerpo que elige el pueblo con una sola misión: estudiar y aprobar las reformas a esos artículos específicos. Los que hablan de derechos humanos, la forma de gobierno, la esencia del Estado. O sea, no hacen leyes del día a día. Nada. Su único trabajo es reformar la Constitución. Terminan y se disuelven. Es el poder del pueblo redefiniendo sus propias reglas. ¡Wow! Y para convocar algo así de grande, la vara debe estar altísima. Aquí es donde en la clase hubo un momento de drama numérico, ¿no? Sí, un momento increíble que demuestra lo mucho que importan los detalles. La profesora, al hacer el cálculo en vivo, dice que se necesitan 54 votos en el Congreso. 54. Pero un estudiante la corrige. No me digas. Me imagino la tensión. Total. El estudiante le dice que no, que la Constitución exige una mayoría calificada, las 2/3 partes del total de diputados, y en Guatemala son 160. O sea que el número mágico no es 54, es 107. 107. Y esa corrección lo cambia todo, ¿te das cuenta? Pasar de 54 a 107 es pasar de algo difícil a algo casi titánico. Sin esos 107 votos, no hay asamblea. Punto. Qué buen detalle. Bueno, esa es la opción nuclear para el núcleo duro. Pero, ¿y el resto de la Constitución? ¿No se puede convocar una asamblea para ajustar cualquier cosita? ¿Hay algo más ágil? Sí, claro. Para todo lo demás existe el segundo camino: la reforma por el Congreso y consulta popular. Ok. El proceso empieza parecido. El Congreso tiene que aprobar la reforma con la misma mayoría de 107 votos. La misma barrera de entrada. Pero luego,
El nombre lo dice, consulta popular. Y esa es la clave. La aprobación del Congreso es solo el primer paso. La reforma no entra en vigor automáticamente. Queda, digamos, en suspenso, ¿Hasta aquí? hasta que se le pregunta directamente al pueblo. El Tribunal Supremo Electoral convoca una consulta popular y la ciudadanía vota sí o no. O sea que en última instancia, aunque los políticos se pongan de acuerdo con una mayoría gigante, el pueblo tiene el poder de veto final. Exactamente. La voz del pueblo es decisiva. Si gana el no, la reforma se archiva y se acabó. La clase lo describe como un sistema de doble candado. El político en el Congreso y el popular en las urnas. Tiene todo el sentido. El ADN de esta Constitución está increíblemente blindado. Pero eso me lleva a la otra parte, el sistema inmunológico. ¿Qué pasa si alguien no intenta cambiar la ley, sino que simplemente la ignora? ¿Cómo se defiende la Constitución en el día a día? Ahí entramos en lo que la clase llama los medios de defensa. Son las herramientas que tenemos todos para forzar al Estado a cumplir la ley y respetar los derechos. Las defensas del organismo. Eso. Y la transcripción menciona primero dos principios generales. El primero es la acción contra infractores. O sea, cualquiera puede denunciar a un funcionario que viole derechos humanos sin mucho trámite. ¿Y el segundo? La legitimidad de resistencia, que es el derecho del pueblo a oponerse si intentan quitarle sus derechos. Principios potentes. Pero, ¿cuáles son las herramientas concretas, los anticuerpos, digamos? La clase se enfoca en tres que son el corazón de la defensa: el amparo, la exhibición personal y la inconstitucionalidad de las leyes. A ver, vamos con el primero, el amparo. El nombre ya suena a protección. ¿Qué hace? Pues fíjate que el amparo es súper versátil. Tiene un doble propósito. Puede ser preventivo, o sea, para protegerte de una amenaza de que te violen un derecho Antes de que pase. antes de que pase. O puede ser restaurador, para arreglar el daño si ya te lo violaron. En la clase dan un ejemplo buenísimo de esto. Dicen que cuando se anuncia una manifestación que podría bloquear carreteras, la Cámara de Comercio presenta un amparo, Exacto. antes de que se ponga la primera piedra en la calle, para proteger la libre locomoción. Ese es el amparo preventivo en acción. Pero también sirve para restaurar. Imagínate que en un trámite no te dejan defenderte. Pues metes un amparo para que un juez ordene que se corrija el procedimiento. Ok, el amparo es un guardián muy completo. El siguiente, exhibición personal. El nombre es muy curioso, ¿eh? Suena a otra cosa. El nombre es antiguo, sí, pero su función es vital. Es la garantía fundamental contra las detenciones ilegales. ¿En qué casos? Siempre que una persona esté presa, detenida o coartada de su libertad de forma ilegal. Y lo bueno es que la denuncia puede ser verbal, escrita hasta por teléfono, y la puede poner cualquiera. Y los ejemplos de la transcripción son de película. Un jefe que encierra a un empleado, o la policía que arresta a alguien y se lo lleva a un lugar desconocido en vez de a un juzgado. Correcto. En esos casos, un juez tiene que ir de inmediato a donde está la persona y ver si la detención es legal. Pero aquí viene algo que me parece fascinante. A ver, La exhibición personal también te protege de maltratos dentro de una detención que sí es legal. ¿cómo? O sea, no es solo para sacarte si te detienen mal. No, es para proteger tu dignidad aunque estés legalmente preso. Si a un recluso lo están golpeando, la familia pide una exhibición personal. ¿Y qué pasa? Un juez va a la cárcel, no para liberarlo, sino para ver cómo está físicamente y ordenar que paren los abusos. Es una salvaguarda de la dignidad humana. ¡Qué potente! Potentísimo. Bueno, nos queda la tercera herramienta, la inconstitucionalidad de las leyes. Esto ya suena como el arma más pesada de todas. Y lo es el control máximo. Si sale una ley o un reglamento que choca con la Constitución, se puede pedir que se declare inválida. La clase explica que hay dos formas. 2. Sí, la primera es la inconstitucionalidad de carácter general. Con esa buscas anular la ley por completo, borrarla del mapa para que no afecte a nadie, Un ataque directo. al corazón de la norma. Y la segunda es la inconstitucionalidad en caso concreto. Aquí no buscas anular toda la ley. Pides que esa ley no se te aplique a ti, en tu caso particular, porque te resulta inconstitucional. A ver si entendí. La general es como demoler el edificio entero. Y la de caso concreto es como pedir que ese edificio no te tape el sol a ti, aunque siga en pie para los demás. Es una analogía perfecta. Exactamente eso. Bien,
Tenemos un ADN blindado y un sistema inmune robusto para la vida normal. Pero, ¿qué le pasa a este organismo en una crisis extrema? Una pandemia, un desastre natural. Exacto. Ahí es donde la clase introduce los estados de excepción. Es el protocolo de emergencia del sistema. ¿Y qué son? Son una restricción temporal y muy controlada de ciertos derechos. El objetivo no es anular la Constitución, sino todo lo contrario, es salvarla, permitiendo medidas extraordinarias para superar un caos que las leyes normales no pueden manejar. En la clase mencionan ejemplos que todos recordamos. El huracán Mitch, la erupción del volcán de fuego y, claro, la pandemia de COVID-19, que nos metió en un estado de calamidad con toques de queda. Precisamente, eso fue una restricción directa a la libre locomoción. Y para que un estado de excepción sea legítimo, tiene que cumplir varias condiciones. ¿Cómo cuáles? Ir una situación de caos real. Las medidas deben ser temporales, no permanentes. Se le dan facultades especiales al Ejecutivo. Y el fin último siempre debe ser el bien común. Y aquí viene la parte delicada, me imagino. No se puede suspender cualquier derecho. No te pueden quitar el derecho a la vida, por ejemplo. Por supuesto que no. Eso es fundamental. La Constitución de Guatemala tiene una lista cerrada y específica de los derechos que sí se pueden limitar. Si no está en esa lista, no se puede tocar. ¿Y qué derechos están en esa lista? Me da curiosidad. La transcripción enumera varios. La libertad de acción, las reglas de la detención legal, la libertad de locomoción que justifica los toques de queda, el derecho de reunión y manifestación. Un momento, leí ahí, libertad de emisión del pensamiento. Eso suena... Suena peligroso, ¿sí? peligroso. ¿Significa que pueden censurar a la prensa? Es un punto súper controvertido. La idea, según la Corte de Constitucionalidad, no es una censura previa. Se refiere más a controlar información que pueda incitar a la violencia o agravar el caos. Pero la línea es... Finísima. Finísima, exacto. También se puede limitar el derecho a huelga de los trabajadores del Estado. Pero la lista es esa y no se pueden inventar más. Entonces, hemos recorrido el ciclo completo. Vimos el ADN de la Constitución y lo difícil que es cambiarlo. Analizamos su sistema inmune, las herramientas que nos defienden. Y ahora, su protocolo de emergencia, cómo reacciona bajo estrés extremo. Y es interesante cómo termina la clase. Justo en lo mejor, la profesora les dice a los estudiantes: para la próxima sesión, tengan a la mano la Ley de Orden Público. Que es la ley que regula todo esto a fondo. Exacto. Deja la discusión en el punto más álgido. Y nos deja a todos con una pregunta fundamental, ¿no? ¿Qué es la tensión en el corazón de todo este sistema? Si la propia Constitución, para sobrevivir, permite suspender los derechos que juró proteger, ¿dónde trazamos la línea para que el remedio no sea peor que la enfermedad? ¿Cómo nos aseguramos de que esa medida excepcional no se convierta sigilosamente en el mismo abuso de poder que la Constitución fue diseñada para prevenir? Hola y bienvenidos. Hoy nos vamos a sumergir en un material que, a primera vista, podría parecer un simple manual. Es la transcripción de una clase de Derecho Constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Pero lo que destapa es algo increíble. Es básicamente el mecanismo legal que le permite a un gobierno suspender los derechos de sus ciudadanos. Y lo más fascinante de todo es que esta clase revela una falla, casi un bug en el sistema que sustenta todo este poder. Es una exploración fascinante, la verdad, porque estamos hablando del poder más extremo que puede ejercer un Estado sobre su gente. La ley guatemalteca crea una especie de escalera de emergencia con 5 peldaños, cada uno con más poder que el anterior. Pero como bien dices, lo que descubren estos estudiantes en medio de la clase es que los cimientos de esa escalera podrían no ser tan sólidos como se piensa. Y para entender esa grieta, primero tenemos que ver cómo se supone que funciona esta maquinaria. Exacto. Vamos a subir esa escalera peldaño por peldaño para ver qué tan sólida es en realidad. Y la primera pregunta es la fundamental. ¿Por qué un Estado llegaría al punto de quitarle a la gente derechos que se suponen garantizados? La clase identifica 4 detonantes muy claros. El primero es casi de película. Una invasión del territorio. Que es la causa más obvia, ¿no? Una fuerza armada extranjera cruza tus fronteras. Aquí no hay mucha ambigüedad.
El objetivo del Estado es la supervivencia nacional y, bueno, todas las medidas se justifican bajo esa lógica de defensa. La Constitución básicamente dice, en este escenario las reglas normales de convivencia ya no aplican porque estamos luchando por existir. Luego la cosa se pone más interna, y diría un poco más gris. La segunda causa es una perturbación grave de la paz. Esto ya no es un enemigo externo, somos nosotros mismos. Y es un concepto mucho más amplio. La clase lo explica como cualquier situación que ponga en jaque el orden interno de manera profunda. Piensa en disturbios masivos, sostenidos, enfrentamientos entre grupos grandes de la población. Pero la profesora también da un ejemplo muy del siglo XXI, un ataque de bioterrorismo. La introducción maliciosa de un virus para desestabilizar el país. O sea, no tiene que ser violencia en las calles, puede ser cualquier cosa que colapse la normalidad. El tercer gatillo es la actividad contra la seguridad del Estado. Esto me suena a espionaje, a tramas para derrocar al gobierno. Precisamente, se refiere a delitos que atacan directamente a las instituciones. La soberanía, la seguridad interior, los poderes públicos. Son acciones deliberadas para romper el andamiaje del Estado, no un caos espontáneo. Y finalmente, la cuarta causa, que es probablemente la que todos tenemos más fresca en la memoria, la calamidad pública. Claro, la pandemia es el ejemplo perfecto. Pero aquí también entran huracanes, terremotos, crisis sanitarias. Son situaciones donde la naturaleza o una emergencia de salud supera por completo la capacidad de respuesta normal del gobierno. Exacto. Y lo crucial aquí, y esto la clase lo subraya mucho, es que incluso en estos escenarios extremos, la Constitución no da un cheque en blanco. No se pueden suspender todos los derechos. Hay una lista muy específica de libertades que se pueden poner en pausa. Y es una lista corta, porque son pilares de la vida democrática. Sí, esto es clave. No es un todo vale. Se mencionan 3 ejemplos muy potentes. Primero, la libertad de emisión del pensamiento. Segundo, la tenencia y portación de armas. Y tercero, el derecho a la huelga para los trabajadores del Estado. Limitar lo que la gente puede decir y cómo se puede defender es un poder inmenso, inmenso. Y por eso la ley no lo trata como un simple interruptor de encendido y apagado. Lo estructura en esa escalera de la que hablábamos. Son 5 estados de excepción. Y la idea es que el gobierno use solo el peldaño necesario para la crisis que enfrenta. Ni uno más. Es un principio de proporcionalidad. De acuerdo. Entonces, empecemos a subir. ¿Cuál es el primer peldaño? El más bajo de todos. Es el estado de prevención. Y el nombre lo dice todo. Su objetivo es actuar antes de que el caos se desate. La clase explica que el Ejecutivo puede decretarlo con la leve sospecha de que algo podría ocurrir. Es una herramienta proactiva, casi predictiva. Suena a que es fácil de justificar, entonces. Si solo necesitas una leve sospecha, se podría usar con bastante frecuencia. ¿Qué límites tiene? Los tiene, y son muy importantes. Primero, la duración. Máximo 15 días. Es una medida corta y puntual. Y segundo, y esto es fundamental, no necesita la aprobación del Congreso. Es una decisión rápida y unilateral del Ejecutivo para atajar un problema incipiente. Ok, acción rápida pero limitada en el tiempo. ¿Y qué puede hacer el gobierno exactamente en esos 15 días? ¿Qué nos cambia la vida a los ciudadanos? Bastante. Por ejemplo, se pueden militarizar servicios públicos. Y ojo, la clase especifica que esto incluye centros de enseñanza. Imagina llegar al colegio de tus hijos y ver soldados en la puerta. Es una imagen muy potente. Implica que la amenaza se percibe como algo que puede afectar la rutina más básica, incluso la de los niños. Ya de por sí eso altera la percepción de normalidad. Totalmente. Además, se pueden limitar o prohibir reuniones al aire libre y manifestaciones. También se puede restringir la circulación de vehículos en ciertas zonas u horarios. Pero hay una medida que siempre genera un debate enorme y que está contemplada aquí, en el primer nivel. Déjame adivinar. Tiene que ver con los medios de comunicación. Bingo. Se le puede exigir a la prensa que evite publicaciones que, a juicio de la autoridad, inciten a la alteración del orden público. Espera un momento. A juicio de la autoridad. Esa frase es un universo de subjetividad. O sea, un funcionario decide qué es incitar y qué es periodismo crítico. Entiendo la lógica de evitar el pánico, pero eso suena a un camino muy resbaladizo hacia la censura. ¿La fuente explora dónde se dibuja esa línea? La fuente lo plantea como está en la ley.
Y esa es precisamente la tensión. La ley le otorga esa discrecionalidad a la autoridad en este estado inicial. Se asume que se usará de buena fe, pero la ambigüedad es, como dices, enorme. Y es solo el primer escalón. De acuerdo. Digamos que la situación no se previene, sino que estalla. La crisis ya es un hecho. Me imagino que ahí es donde subimos al segundo peldaño, el estado de alarma. Exactamente. El estado de alarma hereda todas las medidas del de prevención, pero añade nuevas herramientas. Porque la situación ya no es una sospecha, es una realidad. El control del Estado se vuelve más profundo. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ya no solo puede militarizar servicios públicos, sino que puede intervenir directamente los servicios que prestan empresas privadas. Compañías de teléfono, eléctricas, de transporte. El Estado puede tomar el control para asegurar que sigan funcionando. O sea, la propiedad privada pasa a un segundo plano frente a la necesidad pública. Y he visto en las notas que también se puede exigir el auxilio de particulares. ¿Eso significa que pueden obligarme a mí, una ciudadana común, a ayudar? Sí, si tienes un conocimiento o una habilidad que se considere esencial en ese momento, te pueden requerir para mantener un servicio funcionando. Además, el control sobre el movimiento de las personas se endurece. Se pueden negar visas a extranjeros o incluso agruparlos en lugares específicos. Se le puede ordenar a cualquier persona que no salga de su casa o que se presente ante la autoridad cuando sea llamada. Y algo que seguro cambia el panorama en una sociedad con muchas armas. Se pueden cancelar las licencias de portación, el desarme temporal de la población civil. Es una medida drástica que busca reducir el potencial de violencia interna cuando los ánimos ya están caldeados. El Estado busca monopolizar completamente el uso de la fuerza. Bien, el panorama se va poniendo cada vez más serio. Pasemos al tercer peldaño, uno que lamentablemente conocemos muy bien por experiencia reciente. El estado de calamidad pública. Este es el que se activa, como decíamos, por desastres. Y la clase lo usa para ilustrar cómo estas leyes, que a veces suenan abstractas, tienen un impacto directo y masivo en la vida de todos. La pandemia de COVID-19 fue un caso de estudio global. Absolutamente. Lo primero que se me viene a la mente es el toque de queda. La idea de que a partir de cierta hora es ilegal estar en la calle. Es algo que la mayoría nunca había experimentado. Fue una de las medidas más visibles, sí, pero hubo muchas otras que también se aplicaron en Guatemala, según recuerda la clase. Se prohibieron los viajes entre departamentos para frenar los contagios. Se implementó la circulación de vehículos por el número de placa, par o impar, para reducir la movilidad. Y luego las medidas que reconfiguraron la sociedad y la economía. El teletrabajo se volvió obligatorio de la noche a la mañana. Se suspendieron todos los espectáculos públicos, conciertos, deportes, hasta reuniones familiares. Y una medida económica crucial para evitar el caos social, la capacidad del gobierno de fijar precios máximos para artículos de primera necesidad, mascarillas, gel antibacterial, alimentos básicos. El objetivo era frenar la especulación y el acaparamiento en un momento de pánico colectivo. El estado de calamidad, en resumen, interviene hasta en el carrito del supermercado. Es un control total sobre la vida social y económica, justificado por la protección de la vida y la salud. Ahora entramos en territorio aún más oscuro. Los últimos dos peldaños. El cuarto se llama estado de sitio. Solo el nombre ya impone. Impone porque está diseñado para las crisis más graves de orden interno. Terrorismo, sedición, rebelión. Y aquí ocurre un cambio fundamental que redefine quién tiene el poder en el país. ¿A qué te refieres? El presidente de la República deja de gobernar a través de sus ministros civiles y pasa a ejercer el gobierno como comandante general del ejército a través del ministro de la Defensa. En la práctica, la autoridad militar toma el control de la seguridad interna. El poder se traslada del Palacio Presidencial al cuartel general. Y cuando la autoridad militar asume el control, ¿qué le pasa a la justicia civil? ¿Se detiene? ¿Funciona en paralelo? Me pregunto cómo se evita el caos con dos sistemas de autoridad. Es una de las grandes tensiones. La justicia civil sigue existiendo, pero la autoridad militar adquiere poderes que normalmente están reservados a los jueces. La clase lo explica con un ejemplo brutal. La cúpula militar puede ordenar la detención de cualquier persona sospechosa sin necesidad de una orden judicial. Eso es una suspensión de facto del habeas corpus, del debido proceso. Es decir, te pueden detener no porque haya pruebas, sino porque un militar te considera sospechosa.
Exactamente. Y no solo eso, pueden disolver cualquier organización, sindicato, asociación o grupo sin previo aviso. La profesora en la clase no lo deja en la teoría. Les cuenta a los estudiantes un caso real, un conflicto muy grave entre dos municipios en el departamento de Sololá, donde el gobierno decretó el estado de sitio. Les muestra que no es una reliquia legal, sino una herramienta que se ha usado en la historia reciente de Guatemala. Lo cual nos lleva al último y más extremo peldaño de la escalera: el estado de guerra. El escenario final. Este es el único de los 5 que no puede decretar el presidente por sí solo. Requiere la aprobación del Congreso de la República. Y aquí, la conexión que hace la clase es directa y escalofriante. Lo vincula con el delito de traición en el Código Penal. El artículo 359, traición propia, lo tengo en las notas, es muy específico. Muy específico, y define el corazón de lo que significa un estado de guerra. Se aplica al ciudadano guatemalteco que toma las armas contra su propio país o se une a un enemigo externo en un conflicto armado. Es la definición clásica de traición. La pena es de 10 a 20 años de prisión. Este estado contempla el momento en que la nación lucha por su propia existencia contra un enemigo, ya sea interno o externo. Uf, es una escalera realmente imponente. Pero ahora llegamos al momento de la clase donde toda esta estructura tan ordenada empieza a temblar. Surge un debate inesperado provocado por una estudiante. Sí, este es el giro narrativo. En medio de la explicación, un estudiante, que además es licenciada en ciencia política, levanta la mano. Se ha dado cuenta de un detalle que aparentemente nadie más había notado. La Ley del Orden Público, que es la que regula todos estos estados, dice que su fundamento constitucional es el artículo 151. ¿Y cuál es el problema? El problema es que ella fue a buscar el artículo 151 en la Constitución actual de Guatemala, la de 1985, y se encontró con que habla de relaciones con estados afines, diplomacia. No tiene absolutamente nada que ver con suspender derechos. Ella interviene y le dice a la profesora: creo que el artículo correcto es el 138, que se titula Limitaciones a los derechos constitucionales. Un momento. ¿Me estás diciendo que la ley principal que permite al gobierno suspender libertades fundamentales se basa en un artículo equivocado de la Constitución? Eso es. Increíble. ¿Cómo es posible que algo así haya pasado desapercibido? Esa es la misma reacción que tuvieron en la clase. La profesora y los estudiantes discuten y se dan cuenta de que la estudiante tiene toda la razón. La Ley del Orden Público es un decreto ley de los años 60. Fue creada bajo una constitución anterior. Cuando se promulgó la nueva constitución en 1985, el contenido de los artículos se reordenó, pero nadie se molestó en actualizar la referencia en la ley antigua. Esto plantea un problema legal enorme. Entiendo que los abogados tienen un término para esto, una antinomía jurídica. Exactamente. Es una antinomia. Tienes una ley que te remite a un artículo constitucional que no corresponde. Para quienes no son abogados, es básicamente como si el manual de instrucciones de un aparato te dijera que para encenderlo pulses un botón que no existe, mientras que el botón correcto está al lado y tiene otro nombre. La pregunta es, ¿funciona el aparato? ¿Qué ley manda? ¿Y cómo resuelven este embrollo en la clase? Porque en la práctica, los estados de excepción se han seguido decretando. Lo resuelven de una forma muy pragmática. Buscan un decreto reciente, el 21-2020, con el que el Congreso ratificó uno de los estados de calamidad durante la pandemia, y van a la sección de considerandos, el fundamento legal. Y ahí está la respuesta. El Congreso en la práctica no usó el artículo 151 que dice la ley vieja, usó el artículo 138, el que señaló el estudiante. O sea, la práctica legislativa moderna ha corregido el error de la ley escrita. Es un ejemplo perfecto de cómo el derecho es algo vivo, que se interpreta y se adapta, a veces incluso para superar las inconsistencias de sus propios textos. Validaron por completo la observación de la estudiante. Totalmente. Demostró que la aplicación actual de la ley sigue la lógica constitucional a pesar del texto defectuoso de la norma original. El bug existe en el código, pero el sistema ha encontrado una forma de funcionar a su alrededor. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? Hemos recorrido una estructura legal increíblemente poderosa y detallada, diseñada para los peores escenarios imaginables, pero que tiene esta contradicción fundamental en su base. Creo que el punto central es esa tensión permanente entre la necesidad del Estado de mantener el orden y su obligación de proteger las libertades.
Los estados de excepción son esa válvula de escape legal para crisis extremas. Pero como vimos en ese debate en la clase, su legitimidad no depende solo de que estén escritos en una ley, sino de que su aplicación sea coherente, proporcional y esté firmemente anclada en los principios de la Constitución vigente. De hecho, me encanta cómo termina la clase. La profesora no solo les da la razón, sino que convierte el descubrimiento en una tarea. Les pide a todos que investiguen los decretos más recientes, tanto de estado de calamidad como de sitio, para confirmar si esta corrección práctica es consistente. Y esa es la reflexión final perfecta para cualquiera que escuche esto. Más allá de lo que dice una ley de hace 60 años, la pregunta clave es, ¿cómo usan los gobiernos este poder excepcional hoy? ¿Qué revela la forma en que justifican estas medidas sobre la verdadera salud del Estado de Derecho, especialmente cuando el país está bajo presión? No se trata solo de qué poder tienen, sino de cómo eligen y justifican usarlo. ¿Qué pasa cuando una ley fundamental para la seguridad de un país, es más antigua que su propia constitución? Suena acertijo, ¿verdad? Totalmente. ¿Puede algo ser válido y al mismo tiempo chocar con la ley suprema? Hoy vamos a explorar un rompecabezas legal guatemalteco que es de verdad fascinante. Sí, vamos a analizar la Ley de Orden Público. Es una norma que, genera mucho debate por su antigüedad frente a la Constitución de 1985. Y a partir de ahí nos vamos a adentrar en la estructura misma del Estado de Guatemala. Nuestro material de base es una clase magistral de Derecho Constitucional de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Y la misión es entender cómo se organiza el poder y sobre todo cuáles son las enormes responsabilidades que eso conlleva. Así que acompáñenos en este análisis a fondo. Bien, empecemos por desempacar esto. Tenemos una ley de orden público que es anterior a la Constitución actual. Así es. Mi primer impulso, y no soy abogada, es pensar que, queda automáticamente derogada. No es así de simple. Sería lo lógico, y en muchos casos es así. Pero aquí es donde surge, digamos, la paradoja. La propia Constitución de 1985, en su artículo 139... ¿La propia Constitución? Sí, la propia Constitución, en lugar de anularla, hace referencia directa a esta ley. Dice que los estados de excepción se van a regir por la Ley de Orden Público. O sea, le da como un salvavidas. Exactamente. Es como si la Constitución moderna mantuviera viva una ley del pasado, y eso pues crea un nudo jurídico de lo más complejo. ¡Wow! O sea que la Constitución misma mantiene con vida a una ley que, según las fuentes que analizamos, no encaja del todo con ella. Exacto. Y por eso en el material se menciona una tesis universitaria que argumenta que esta ley tiene vicios de inconstitucionalidad. A ver, ¿qué significa eso en la práctica? ¿Vicios de inconstitucionalidad? Significa que su contenido, su espíritu, choca con los principios y los derechos que están en la nueva Carta Magna. Aunque no fue eliminada explícitamente, su aplicación es muy problemática. Entiendo. ¿Es como tener una pieza vieja en un motor nuevo? Es una buena analogía. La pieza sigue ahí, pero no funciona bien con el resto del sistema. Y claro, esto llevó a intentos de reformarla. Ah, aquí es donde se pone interesante. ¿Qué pasó con esos intentos de arreglar la pieza? Pues en 2016, el Congreso de la República intentó modificarla. Parecía lo lógico. Claro. Pero la Corte de Constitucionalidad emitió un dictamen desfavorable. Y no fue una nota corta, ¿eh? Fueron 132 páginas. Un momento. ¿132 páginas? Eso no es un dictamen, es casi una tesis doctoral. Sí. La conclusión de la Corte fue que la ley tenía demasiados problemas como para ser simplemente, digamos, parchada. O sea, le dijeron al Congreso, esto no se puede arreglar. Hay que empezar de cero. Esa es la idea. Sugirieron que la única solución real era una ley completamente nueva, no un remiendo sobre algo tan antiguo y con una filosofía de otra época. Y mientras tanto, este debate no es solo teórico, ¿verdad? Me imagino que tiene consecuencias reales. Para nada. No es teórico. En 2018 se interpuso un amparo contra un estado de sitio que declaró el entonces presidente Jimmy Morales y se basó precisamente en esta ley. Ah, mira. Aunque el amparo al final fue denegado, demuestra cómo este conflicto legal tiene implicaciones políticas directas y muy actuales. Entendido. La ley es un caso de estudio fascinante. Ahora, para comprender el marco en el que opera, exploremos lo que la fuente llama la parte orgánica de la Constitución, o sea, de dónde emana el poder en Guatemala. Es la pregunta clave.
Y el principio fundamental, según el artículo 141, es que la soberanía radica en el pueblo. Ajá. El pueblo es el que delega ese poder en los 3 organismos del Estado: legislativo, ejecutivo y judicial. La fuente también habla del poder público. Suena muy abstracto. ¿Cómo lo podemos definir? El artículo 152 lo define como la facultad del Estado para dictar normas obligatorias que regulen la convivencia social. Ok, la capacidad de hacer leyes. Exacto. Pero lo crucial, y esto lo dice el artículo 1, es que su fin supremo es la realización del bien común, no es un poder arbitrario. Claro, no es poder por el poder. Ese objetivo. Y a partir de aquí se define el sistema de gobierno, en el artículo 140, como republicano, democrático y representativo. Republicano, democrático y representativo. Desglosemos eso un poco. Claro. Republicano porque es una sola república. Democrático por el derecho a elegir y ser electo. Y representativo porque, bueno, el pueblo elige a quienes lo representan para gobernar. Entonces, el poder proviene del pueblo y su objetivo es el bien común. Pero ¿qué pasa con las personas que ejercen ese poder? ¿Cuáles son los mecanismos de control? Primero, el imperio de la ley. Está regulado en el artículo 153. La ley se extiende a todas las personas en el territorio sin ninguna excepción. Nadie puede alegar ignorancia. El famoso yo no sabía no es excusa. No es excusa. Y segundo, la función pública, que está en el artículo 154. Y este es clave. Establece que los funcionarios son depositarios de la autoridad, sujetos a la ley. Y ojo con esto, jamás superiores a ella. Jamás superiores a ella. Esa frase es potentísima. Lo es. Y dice algo más. Sirven al Estado, no a un partido político. Lo cual debería ser obvio, pero es importante que esté escrito. Es fundamental. Pero el punto más impactante de la fuente está en el siguiente artículo, el 155. La responsabilidad por infracción a la ley. Aquí es donde el sistema muestra los dientes, ¿no? Exactamente. Aquí está el verdadero diente del sistema. Si un funcionario o trabajador del Estado infringe la ley y causa un perjuicio, el Estado es solidariamente responsable. Solidariamente. ¿Qué implica esa palabra? Implica que la responsabilidad es compartida entre la institución y la persona. El Estado paga, pero luego puede repetir contra el funcionario. La fuente menciona un debate muy revelador sobre esto, sobre los trabajadores contratados bajo el renglón 029. Sí, es un gran ejemplo. A veces se piensa que por no ser personal permanente, no tienen la misma responsabilidad al firmar un dictamen, como si fuera una opinión externa. Pero la ley es clara. Clarísima. El artículo 155 habla de dignitario, funcionario o trabajador del Estado. No hace distinciones de contrato. La responsabilidad es compartida. Se menciona el caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, el IGSS. Sí, que es un ejemplo trágico de esto. Allí, personal de enfermería, por ejemplo, se vio implicado en decisiones de la junta directiva que tuvieron consecuencias gravísimas. Imagino que entraron a esa junta pensando en temas de salud y terminaron enredados en decisiones financieras y legales de altísimo nivel. Su firma en un acta, su voto, los hizo legalmente tan responsables como los demás. Es un ejemplo brutal. Y entonces llegamos al dato clave. ¿Cuánto dura esta responsabilidad? ¿Uno deja el cargo y se acaba todo? No. Y este es el dato que más sorprende. La responsabilidad civil no desaparece al dejar el puesto. ¿Y entonces? El plazo de prescripción es de 20 años. Perdón, 20 años. 20 años. Eso significa que una persona puede ser llamada a rendir cuentas por los daños y perjuicios de una decisión que tomó hasta 2 décadas después de haberla tomado. Es que es una locura. Una persona puede estar ya jubilada, tranquila en su casa, y de repente le llega una demanda por algo que firmó a los 40 años. Exactamente, esa es la magnitud. La memoria del Estado en términos de responsabilidad civil es muy, muy larga. En resumen, hemos visto la extraña supervivencia de una ley de la era preconstitucional. Un fantasma legal, como decías. Exacto. Luego vimos cómo se estructura el poder del Estado, que nace del pueblo. Y terminamos con esta revelación, la profunda y duradera responsabilidad que recae sobre cada persona que ejerce una función pública. Así es. Y creo que todo este análisis nos deja con una reflexión final, una que va un poco más allá de lo puramente legal. Adelante. La ley establece una responsabilidad civil de 20 años. Es un plazo concreto, legal,
Pero esto plantea una pregunta más amplia, quizá más moral. Ajá. Más allá de lo legal, ¿cuál es el plazo de prescripción moral de las decisiones tomadas desde el poder? ¿En qué momento una sociedad deja de exigir cuentas a sus líderes por las consecuencias de sus actos, incluso cuando la responsabilidad legal ya ha expirado? O si es que acaso esa responsabilidad histórica prescribe alguna vez. Exactamente. Es algo en lo que vale la pena pensar.